Buenas a todos, gente. En el vídeo de hoy, como no, vengo a traeros compras manga, pero esta vez, como ya sabéis, en la estantería. Yo particularmente os hablo de obras que me he ido haciendo un poquillo en el subterfugio de lo que serían mis compras manga habituales y que finalmente aquí os traigo para explicaros un poquitillo qué me he estado leyendo mientras grandes títulos ocupaban mis estanterías. Y de lo que me he ido dando cuenta a medida que recopilaba las historias que iba a traeros en este vídeo es que muchas de ellas son finales y no me había percatado de que estos meses he cerrado una gran batería de historias que eran muy prometedoras, pero que al final algunas se han ido por el desagüe y otras que han cerrado de manera espectacular. Por lo que en este vídeo he dicho, pues ¿por qué no reúno todas ellas en un mega vídeo donde efectivamente se va a caracterizar como siempre por tener mi fiel arma, que es el medidor de hate, para deciros cuáles han finalizado por todo lo alto y cuáles inevitablemente se han pegado un último batacazo que no las va a sacar de ahí, vamos, nadie? Pues efectivamente esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. O sea que si queréis saber cómo todas estas historias han tenido un final feliz o un final bastante desgraciado, os recomiendo que no os perdáis este vídeo. Vale, gente, como ya sabéis, efectivamente esta sección se caracteriza por tener el medidor de hate, que ya os lo he introducido muchas veces, y efectivamente vamos a ir primero a las cuotas más bajas del medidor de hate, de decir que no pasa nada, esto es maravillosísimo, y por supuestísimo vamos con un final para el que yo ni nadie estábamos preparados, porque inevitablemente ha llegado el final de Horimiya. Es que, ¿qué decir ya, gente, de esta historia que no sepáis ya? Pues lo que os puedo decir es que esta historia ha cerrado con broche de oro. Hori Miyamura se me han llevado una pequeña parte de mi corazón cuando he visto las últimas páginas de este volumen, que ha sido totalmente precioso. Un canto a la juventud, una historia tiernísima de dos puros opuestos que se atraen y por supuesto una de mis obras más queridas a partir del día de hoy. Sinceramente considero que Horimiya ha cerrado a la perfección con 16 volumenazos fantásticos y una historia que recomendaría muchísimo y que por supuesto si a día de hoy no estás convencido de ello, pues por supuesto te voy a dejar por aquí en la esquina de todo el vídeo de por qué deberías leer Horimiya, ya que en ese momento no había acabado la historia, todavía no podía fidelizar todo lo que estaba diciendo en ese vídeo, pero ahora que lo ha acabado, es que ese vídeo es 100% canónico. Os puedo garantizar de que Horimiya es un indispensable que no os podéis perder en el mundo del manga. Y otra historia que también ha cerrado de forma genial y que por supuesto también es un masterpiece y genialísima obra, aunque tengo que reconocer que no para todo el mundo y que esta historia verdaderamente es como un buen café, que puede ser que haya gente que le guste y gente que no, tengo por supuesto que quitarme el sombrero ante Yu Hayashida y su magnífica Dorohedoro. A ver, gente, mi historia con Dorohedoro es bastante peculiar y trambólica y siento que la verdad es que, aunque puedo dar millones de argumentos para deciros por qué Dorohedoro me parece tan genial, creo que finalmente sí que le voy a dedicar ese esperado vídeo de por qué deberías leer Dorohedoro, porque analizar todo Dorohedoro va a ser, vamos, una cuesta arriba impresionante. Lo que os puedo decir sin miedo a equivocarme es el hecho de que particularmente creo que de la historia habré entendido un 70% y ya es un milagro. Pero aún así, ¿es mala de por sí? No, para nada, porque lo que puedo garantizar de Dorohedoro es que está tan reducido todo al absurdo que sinceramente Dorohedoro, lo maravilloso y lo que más me ha encantado de ella es el no saber qué esperar al capítulo siguiente, y esa fascinación por intentar descubrirlo es lo que me ha tenido enganchado completamente a la historia de Dorohedoro y por la que evidentemente el último de los volúmenes que me quedaba lo tuve que pillar, vamos, a la de ya, porque quería saber cómo concluía esta historia. Cierto es que Dorohedoro no es para leerla a un ritmo habitual, evidentemente no puedes efectivamente leerte 4 tomos de Dorohedoro de una sentada, pero sinceramente con el último tramo de la historia sí que he tenido que hacerlo así por fuerza. Una historia que había dejado abandonada durante un poquillo de tiempo, pero ya que finalmente he finalizado y os puedo decir que efectivamente merece mucho la pena. Tengo que intentar hacer un vídeo para explicaros por qué, para analizar toda esta obra a la perfección, porque sinceramente Dorohedoro lo vale y lo merece. Y ahora vamos a hablar de dos nuevas obras, pero para ello tenemos que subir un poquitillo la escala del medidor de hate, solo un poquitillo, porque verdaderamente considero que estas dos obras han sido muy interesantes. Su desarrollo
pero lamentablemente han tropezado en ciertos puntos de la línea de meta y a mí me ha fastidiado un poquitillo de eso. Y sinceramente, para empezar por una de ellas, pues vamos a empezar, como no puede ser de esta forma, por el final de Cells at War. A ver, ¿qué problema tiene Cells at War? La verdad es que la obra no tiene ninguno. Cells at War me parece un maravilloso relevo de esa mítica de érase una vez el cuerpo humano. La verdad es que Cells at War siempre me ha entrañado muchísimo, ha tenido personajes carismáticos desde el minuto 1, te han explicado montones de cosas del mundo del cuerpo humano y todas las referencias a magníficos momentos de todo tipo de animes también están ahí muy presentes. Pero ¿cuál ha sido el puntillo negativo que le he encontrado al final de todo? Pues que desgraciadamente el anime ha jugado una gran baza para que yo sinceramente vuelva a sentir que cuando me he leído estos tomos han sido como parte de repetición, que sinceramente el anime de Cells at War se ha quedado en un punto muy malo para adaptarse el final de esta, porque verdaderamente solo queda por adaptarse unos 3 o 4 capítulos del final. No sé si con el tiempo se acabarán haciendo unas sopas respecto a ellos, pero considero que también el gran trabajo del artista Akane Shimizu para traernos el final de la historia ha sido genial, sobre todo dedicando el último capítulo al coronavirus ha sido un detallazo magnífico, y particularmente Cells at War es que solo por este detalle no la pondría ya como cero problemas, la verdad. Creo sinceramente que Cells at War se ha ganado mi corazoncito y el de muchos. Es un gran trabajo por Ediciones Babylon por traernos, y vamos, es que me ha dejado con ganas de saber cuándo va a llegar Atarako Seibo Black, o sea, Cells at War Black, porque efectivamente esa va a ser la obra que va a complementar perfectamente esta y que estoy deseando hacerme con ella y traeros la review al canal. Pero de la misma forma que pasa con Cells at War, pues también lamentablemente me ha pasado exactamente lo mismo con Onda-san, la Librera Calavera. Y este cuarto tomo efectivamente sigue teniendo los desparpajos que tenía esta obra de siempre, sigue siendo todo una combinación perfecta entre comedia absurda y por supuestísimo entre explicarnos cómo funciona una librería japonesa. Pero ¿cuál ha sido el problema de este último tomo? Que lamentablemente el cuarto tomo se siente la mitad de este como un recogido de extras que lamentablemente no te aportan demasiado a la trama. A ver, no tiene ya de por sí la serie de Onda-san, la Librera Calavera, una trama súper enrevesada, pero siento como que me hubieran estafado la mitad del tomo, la verdad. Evidentemente esto no es culpa de ediciones de Fandogamia, ni mucho menos, pero lamentablemente es ahí el esperar que una conclusión más definitiva para la obra y no tenerla es lo que finalmente me ha hecho tropezar lamentablemente la línea de meta. Aún así, sigue siendo una propuesta muy interesante, sigue teniendo ese toque que sinceramente no podría tener la otra editorial que no fuera Fandogamia al mercado, y estoy contento, la verdad. Creo que ha quedado una colección simpática de 4 tomos, que evidentemente, como pasa con Dorohedoro, no es para todos los públicos, pero la capacidad de ser tan formativa e inspirar muchas de las cosas del mundo del manga anime para mucha gente, creo que es lo que merece la pena de esta gran obra. Vale, gente, ahora es momento de que subamos otra vez la escala del medidor de Head a un ojo cuidado, o esto ya empieza a ser preocupante, para hablar de los finales de 2 obras que la verdad es que las 2 son maravillosas, me han gustado mucho, pero han tenido ciertas partes que sinceramente me han molestado muchísimo personalmente. Y esta, evidentemente, vamos a empezar por una primera que no se había comentado nunca en este canal, pero por supuesto tengo que introduciros porque me pillé los 3 tomos que se componen en su totalidad y que por supuesto ni aclararos, como no, de Extravaganza. Extravaganza nos cuenta la historia de la reina Vivian, quien en realidad se hace pasar por toda una aventurera cuando ésta está fuera del castillo, viviendo toda clase de aventuras y ocultando su rostro cuando está en la corte por con una máscara metálica o con un casco de armadura para evitar que efectivamente cualquier gente del poblado la identifique como la legítima reina de su reino. Sin embargo, durante una de las excursiones de la reina va descubriendo de que un terrible enemigo acecha la totalidad de su reino y que lo va a invadir en cuestión de días, por lo que evidentemente nuestra querida reina va a tener que usar todas las influencias diplomáticas para conseguir el resto de aliados posibles para combatir esta terrible amenaza en este mundo de fantasía donde hay diferentes razas que van a tener que unirse para hacer frente a este terrible enemigo. Sinceramente, gente, la historia de Akihito Tomy me parece fantástica, la verdad. Al combinar esos mundos de fantasía con un dibujo preciosista maravilloso es
es algo que me ha encandilado, y sobre todo ver que esta historia, a pesar de que tiene mucho fanservice también, es una maestría genial demostrando seres fantásticos en un mundo de fantasía, y también, por supuestísimo, de cómo se usa la diplomacia en las grandes guerras. La verdad, creo que ese toque diplomático es algo que le ha funcionado muy bien en la historia y es por lo cual me ha encandilado. Pero ahora llega el momento de deciros por qué ha pegado este batacazo o por qué está tan arriba en mis escalas de medidor de hate si estoy vendiendo esta obra maravillosamente. Pues por dos motivos. La primera es que efectivamente he hecho aquí trampas. Y esto en realidad se trata de la edición americana de la obra, porque tristemente esta historia no ha llegado a nuestro país y es una vergüenza, la verdad. Me parece una historia genial y la edición de Udon es una verdadera pasada porque son 2 tomos compilados, lo cual es muy genial. Y las sobrecubiertas también me parecen maravillosas y todo como tipo libro antiguo me parece fascinante. Pero aquí llega mi pequeño gran problema con esta edición, que es el hecho de que en realidad Extravaganza está compuesto por 7 tomos y aquí solo ha publicado Udon 3. ¿Por qué? Porque directamente el 7º tomo en realidad no forma parte canónica de la historia, porque es un recogido de historias que se ambientan en este mundo. Pero es que te da la sensación de que no tienes la obra completa, que a pesar de que aquí la trama en este volumen 3 se cierre completamente, no está completa la historia, que sinceramente, aunque sea un aporte necesario, yo soy un completista nato y me gustaría tener ese 7º tomo de alguna manera adaptada, y sinceramente siento un trabajo muy vago por parte de Udon. Me hubiera gustado que evidentemente se recopilara de alguna manera, aunque fuera en un tomo más delgadito que esto, pero el ver que no hay planes ni siquiera para publicarse ese tomo me parece bastante vergonzoso y una verdadera lástima, y es por lo que eso mismo está tan arriba aquí, porque Udon no ha hecho su trabajo bien y que por supuesto a día de hoy las editoriales españolas no le dan cabida a esta genial manga. Y ahora, gente, es momento de hablar de un manga que efectivamente yo adoro mucho, pero siento que inevitablemente se ha quedado muy estancado, que han habido muchos tomos que no han funcionado concretamente bien, pero que aún así nos deja un bonito mensaje final, y considero que ha tenido un brillante final, que es por supuesto F-Compo de Tsukasa Oyo. A ver, desde el principio de esta historia os vendí que efectivamente es una maravillosa historia, por supuesto, de cómo la tolerancia, el cariño familiar hacen unos vínculos fantásticos para una familia que tiene los géneros invertidos, de que por supuesto los roles son completamente opuestos y esto les ha llevado totalmente batacazos en la vida, gente que no los ha comprendido, y que esta obra es un magnífico ejemplo reivindicativo de cómo evidentemente este colectivo lo pasa mal día tras día. Pero ¿qué ha pasado inevitablemente con esta trama? Que le ha pasado como tantas comedias e historias se nos cuentan en la pequeña pantalla de cine o en la gran pantalla de cine, que se han quedado estancadas. Que efectivamente yo os puedo garantizar que el desarrollo de esta obra a partir de los tomos 8, 9 y 10 ha sido una historia la mar de repetitiva, con tramas que no iban a ninguna parte, y fundamentalmente siento de que se ha desperdiciado muchísimo el carácter reivindicativo de esta historia, que nos ha entregado guiones vagos, cosas que efectivamente para mí no han acabado de funcionar y que seguramente trataré en un vídeo a futuro, porque quiero dedicarle un porqué deberías leer esta historia, pero con cuidaditos, con cosas que evidentemente voy a remarcar en ese vídeo. Pero lo que sí que os puedo decir, al menos de F-Compo, es que este 11º tomo cierra a la perfección la historia de F-Compo. La he sentido como un maravilloso final, reivindicando precisamente lo que la historia quería contarnos, de cómo evidentemente la familia es lo primero, de cómo evidentemente hay que respetar la voluntad de los demás para vivir su vida como quieran, y creo que todo eso lo ha sabido plasmar Tsukasa Oyo en un magnífico final que ha funcionado muy bien. Lástima de verdad esos 3 últimos tomos que le han hecho tropezar en la línea de meta a esta manga, porque si no, si yo os puedo garantizar de que a lo mejor si esta obra, en vez de ser 11 tomos como son, se hubiera quedado en 8 o 9, estaríamos ante un pedazo de manga sensacional. Pero como inevitablemente siempre acaba pasando, cuando se dilata una obra tanto hasta tal punto, es por lo que finalmente acaba fallando. Y es precisamente con ese sentimiento con lo que me he encontrado con las obras que están en el puesto más alto de esta trama, ya que verdaderamente la primera de estas, sinceramente, es que encima no solo ha tenido un final que no hacía falta para nada, sino que el hecho que encima también cuando lo he ido a comprar he tenido el inconveniente que mi ejemplar ha llegado en mal estado, por lo que efectivamente no lo estoy sujetando aquí ahora, pero efectivamente tenemos que hablar del último volumen de Food Wars. Sinceramente, gente, a ver,
vamos a poner las cartas sobre la mesa. Yo adoro con todo mi corazón y mi alma Food Wars. La historia de Shokugeki no Soma me parece súper espectacular, pero ha sido víctima de algo que tristemente seguimos viendo a día de hoy en muchísimos shonens. Que es como ver, como inevitablemente los editores de la Shonen Jump les gusta demasiado estirar el chicle y lamentablemente los dos autores lo han hecho con una trama que particularmente no funciona de ninguna de las maneras, la verdad. Siento que toda la chapa que nos han dado durante toda esta trama con los chefs noir, de cómo evidentemente Soma se ha tenido que superar en un gran torneo donde estos cocineros han hecho de las suyas, ofreciéndonos toda clase de técnicas absurdas que verdaderamente no han aportado nada a la trama, y como ya en los últimos capítulos de la historia se nos daba cero importancia al desarrollo del torneo del Blue, que es la meta máxima de todos los cocineros, y que efectivamente las rondas han pasado en capítulos, que evidentemente se han saltado los cuartos de final, las semifinales y todo para llegar a la gran final entre el falso Saiba y entre Soma, que ha sido tan lamentable todo, gente, que os puedo garantizar que yo he sentido como que efectivamente esto se ha sentido como una historia de relleno que no ha aportado en nada al desarrollo de Soma, que nos han contado a lo mejor un poquillo el pasado de los protagonistas y a lo mejor nos han revelado un poco de la madre de Soma. Poco me parece para lo que tendría que haber sido esta temporada. Sinceramente, gente, yo para mí estos 5 últimos volúmenes de Soma no considero que aporten nada, y sinceramente yo hubiera cortado la serie antes de esto, antes de ver esta monstruosidad y mandarlo todo a la basura, que efectivamente pueden seguir siendo disfrutables para la mayoría de gente, pero es que siento que el desarrollo que se nos ha explicado en esta historia no ha servido para nada, que esto es simplemente un añadido que no aporta nada a la fantástica historia que se podía haber cerrado perfectamente 5 volúmenes atrás. Una gran lástima, pero es lo que condena finalmente a Soma a ser un manga que desgraciadamente podía haberse parado en el momento perfecto para que esta historia hubiera sido marcada como uno de los grandes shonen de la Shonen Jump, en lugar de ofrecernos este final tan trambólico. Pero si lo de Soma ya me ha dolido, gente, imaginaros lo que me va a doler más a hablar de este último título, que desafortunadamente era la crónica de una tragedia anunciada, y particularmente me duele muchísimo porque es un mangaka al que adoro yo mucho, que ha dibujado uno de mis mangas favoritos y que sinceramente le tengo mucho cariño, pero lamentablemente me da el mundo de valor para decir esto. Lo siento mucho, señor Oku Hiroya, pero no puedo perdonar lo que has hecho con Jian, gente. Es que lo lamento mucho, de verdad. Es que me duele muchísimo tener que decir que esta historia me ha flojeado durante todo el desarrollo de ella, y de que finalmente la conclusión de esta me ha sido totalmente trambólica, accidentada y Deus Ex Machina total. Ya que puedo entender en parte lo que quizás Oku nos ha intentado demostrar en esta historia, de cómo evidentemente a veces hay amores que traspasan las barreras del tiempo y el espacio, pero considero de que el recurso último que se ha sacado de la manga para solucionarlo todo ha sido bastante mediocre. Y encima el gran plan que hay para que finalmente la historia acabe con un final bonito y la mar de romántico también es muy retorcida y muy paranoica, gente, de verdad os lo puedo garantizar. No quiero haceros spoilers sobre ella, pero me parece algo bastante perturbador, ¿eh? Yo os lo puedo garantizar de que esta historia no cierra con la gran epicidad que cerró Gans, o como cerró, por ejemplo, también Inuyashiki. Y creo que a día de hoy el mejor final que ha hecho Oku Hiroya, tristemente, es el de Inuyashiki. Y aunque sea un final amargo, creo que es un final que nos pretendía contar algo. Este final, en cambio, no siento que nos haya querido contar nada, que verdaderamente esta historia se siente como si hubiera sido un, bueno, pues aquí ha durado versión a Ultraman. Es que verdaderamente lo que he sentido que ha querido hacer Oku Hiroya en esta historia, y me da mucha pena y rabia, porque Jigan podía haber sido una gran historia y finalmente se ha quedado como una historia bastante regular. No voy a decir que es inevitablemente lo peor que ha escrito Oku Hiroya, pero sí que a lo mejor estaría en lo más bajo de la lista. Sinceramente creo que Gans sigue siendo una de esa obra tan inalcanzable que a día de hoy no va a poder llegar a replicar, y sinceramente Jigan es que estaba muy lejos de conseguirlo. Una pena, pero a veces hay que afrontar de que tus mangakas favoritos también pueden tener grandes reparones en la vida, como ha sido el caso de este manga. Y en fin, gente, aquí acabamos el vídeo de hoy con esta batería de grandes series que, como veis, hemos acabado, y por supuestísimo creo que no serán las últimas, porque dentro de poco también estoy viendo de mi calendario de que van a llegar grandes finales, o sea que creo que lo que vamos a hacer es que me guardaré esos finales para el próximo vídeo, que será las novedades de verano de la estantería, y por supuestísimo os comentaré qué me han parecido estas conclusiones, porque me muero de ganas también de
de que efectivamente tengáis vuestra dosis final de saber qué me han parecido estas grandes lecturas, si ha merecido la pena, si ha sido un viaje cochambroso o si efectivamente tendrían muchísimo más que dar, pero que no lo han dado finalmente. En fin, sea como sea, pues efectivamente te voy a recomendar que si te ha gustado este vídeo, pues como no me dejes un buen like, que compartas este vídeo con amigos y familiares, que te suscribas al canal porque efectivamente eso me motiva muchísimo, porque estamos llegando a grandes cuotas y que efectivamente me está encantando la comunidad de grandes acciones del manga que estamos creando y que creo que van a ser muchísimos más en el futuro. Y también otra cosa que puedes hacer es dejarme en comentarios cuál de estas obras salvarías un poco de mi quema o que efectivamente me des algún detallito que a lo mejor se me haya podido escapar de ellas, porque efectivamente yo las he escalonado de esta manera, pero sinceramente siento que algunas como F-Compo quizás a lo mejor me he pasado o he sido demasiado estricto con ellas, y otras que sinceramente me hubiera gustado desarrollar muchísimo más los motivos por los cuales les he puesto esta clasificación. Al margen de esto, pues solo me queda decir lo típico y último de siempre. Recordaros que mi nombre es Frank Infantes, que este es el Otaku Gen y que nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.